entre Martín y Bogotá. La Nevera. La Tormentosa. Distrito Capital. La de los 2600. La Atenas Suramericana. La de las oportunidades. Bogotá Coqueta. Donde todo se puede. La Diversa. La de la generación de ideas. Bienvenidos a Entre Martín y Bogotá. Hoy, Sergio Fajardo. El invitado de hoy es una persona muy especial, muy interesante. Además de saber mucho sobre educación, maestro, profesor, tomó una decisión que le cambió la vida, que fue meterse en política. Viene de ser candidato presidencial, sacó 4.600.000 votos en las elecciones del año pasado. Fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes, Martín. Bien, contento. Continuando con esta vida de la política y de lo público, ya prácticamente viviendo en Bogotá. Regreso a este lugar donde yo llegué cuando tenía 17 años, de donde viví cerca de 25 años, en una ciudad que conozco, quiero, que me gusta. Por supuesto me cuesta dejar a mi Medellín. Ya es la segunda vez que salgo de Medellín para Bogotá, pero estoy contento y pues con todas las pilas y la energía puesta para esta nueva etapa de la vida. Muy bien. Fajardo, usted fue profesor universitario durante 25 años. Soy profesor universitario aquí donde estoy sentado. Yo soy profesor universitario en el Tecnológico de Monterrey, en México. Me siento profesor, soy profesor, sigo profesor y me relaciono con el mundo como profesor. ¿Y qué lo motivó a meterse en la política? Yo quería participar en Colombia. Yo siempre estuve preocupado por saber en qué sociedad vivía, las razones de las cosas que ocurrían en nuestra sociedad. Yo siempre tuve esa curiosidad, siempre tuve el interés de estudiarlas, de entenderlas, de conocer gente de otras disciplinas, no solamente relacionarme con personas del mundo de las matemáticas. Y así fue, y muy rápido empecé a hacer algo que yo toda la vida quería y era escribir columnas de opinión. Estando en Bogotá, mandé una carta al lector en el periódico El Mundo en Medellín, que de hecho lo dirigía en ese entonces Darío Arizmendi. Y mandé una carta y me publicaron una carta y mandé otra carta y me publicaron otra carta, mandé otra carta y me publicaron otra carta. Y ya después dije, pues yo quiero escribir una columna y Darío Arizmendi me dijo, listo. ¿Y todas esas cartas eran sobre educación? En general sobre Colombia. Okay. Yo nunca he querido, pues, y esa es la forma como yo me relaciono con el mundo, no solamente restringido a las matemáticas o la educación, sino entender la sociedad, pero por supuesto siempre una mirada desde el mundo de la educación para hacer la transformación. Y en ese recorrido, durante varios años, escribiendo en diferentes temas de Colombia, si revisan, porque además todo eso está escrito, desde 1985-86 yo estaba diciendo que había que buscar una salida negociada al conflicto en Colombia, de la forma como se resuelven los conflictos, así se vive en las sociedades, y siempre he creído que el diálogo es la razón para terminar un conflicto de la envergadura que teníamos nosotros en Colombia. Nos tomó muchísimos años más, de diferentes temas, por supuesto, de ciencia, de tecnología, de emprendimiento, de cultura, de las relaciones sociales, de las desigualdades, de todo eso escribía yo. Y así me fui contactando con mucha gente. La historia es larga, pues, para no contarles tanto, pero llega un punto donde con personas yo empecé a volver a Medellín a hacer unos trabajos. Participé en la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, de una institución que se llama ProAntioquia. Me dijeron, usted que tanto escribe acerca de la ciencia y la tecnología, ¿por qué no nos ayuda a diseñar un programa de ciencia y tecnología para Antioquia desde ProAntioquia? La Universidad de los Andes, que era donde yo trabajaba, después también empecé a trabajar en la Universidad Nacional, me daban el tiempo para ir yo un par de días a la semana y trabajaba en eso en Medellín, y así empecé a ir y a conectarme con otras personas, y la síntesis de toda esta respuesta tan larga es, nos cansamos de decir, hay que hacer esto. Yo escribía y terminaba siempre, hay que hacer esto, hay que hacer de la educación entendida en un sentido amplio el motor de la transformación de la sociedad colombiana. Pero y entonces usted dice, hay que, ¿y quién lo hace? Son los políticos. Entonces, con un grupo de personas en Medellín de diferentes procedencias, diferentes experiencias, diferentes formaciones, pero todos con ese mismo interés de vivir en una sociedad diferente, nos juntamos y dijimos, todos estamos diciendo, hay que, y nos frustramos, tratamos de hacer algo, a veces se avanza un poquito, tenemos que participar en política. Entonces empecé a escribir sobre la necesidad de participar en política, de alternativos independientes en Medellín. Era el momento de empezar a participar en política. Teníamos para mí una experiencia que fue muy potente, la de Antanas Mocus en Bogotá. O sea, yo voté por Antanas Mocus para alcalde de Bogotá, que era donde yo votaba, ¿sí? Y vi mucho de lo que pasó acá. Y entonces ahí fue el momento donde con este grupo de personas convoqué yo, liderando con otras personas amigas, vamos a participar en política.
Eso fue año 96, 97. No, 99, noviembre, enero. Póngale, enero del año 2000. Nosotros somos políticos del siglo XXI. No. Una nueva política distinta. Otra generación de la política y nos atrevimos y nos metimos y mire dónde vamos. ¿Por qué decidieron que la primera participación era en la alcaldía de Medellín? Porque en un proceso de consejo, de ediles... Sí. Esa es una buena pregunta, porque esa es la idea natural. La idea natural era porque empecemos a participar y lleguemos al consejo y después y con ediles, etcétera, que suena razonable. Pero había habido intentos fallidos de llegar al consejo. Llegar al consejo es difícil. Es una votación muy complicada. Las maquinarias tienen muy afinada esa capacidad que tienen de tener los sectores bien identificados. Ahí es donde está la expresión máxima del clientelismo, lo que están dando, saben a quién le tienen que dar y muchos son capaces de decir le voy a sacar a usted tantos votos. Entonces la reflexión fue la siguiente: por ese camino no llegamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es recoger nuestras ideas, nuestra forma de ver la sociedad, conectar diferentes sectores de la sociedad y presentar nuestra visión de ciudad. Y eso se hace a través de un alcalde y una candidatura a la alcaldía. Entonces, así no tuviéramos unas bases, empezamos a construirlas con personas del territorio. En todas partes había gente que había resistido y se habían organizado. Entonces nosotros fuimos capaces de encontrarnos con organizaciones sociales, ONGs, organizaciones comunitarias, personas del mundo de la cultura, por supuesto el mundo académico, de la ciencia, el mío, algunas personas del mundo del emprendimiento y de la empresa, y nos juntamos. Entonces a través de la candidatura a la alcaldía vamos a empezar a movilizar la sociedad. No desde concejales, que están en un espacio más limitado, sino desde esa perspectiva. Entonces yo era el candidato a la alcaldía, yo nunca me había sido candidato a nada en términos de elecciones, yo nunca había tenido un cargo público, pero arranqué en mi vida política de candidato a la alcaldía, ni más ni menos que de Medellín, Colombia, y a pie. Y lo hicimos, pues, por supuesto, de manera muy exitosa, si no, no estábamos hablando de aquí. Y fue muy bonito, pues, es un proceso extraordinario, pero esa fue la razón. La experiencia de Antanas Mocus, por ejemplo, en Bogotá era muy distinta a la nuestra, porque Antanas Mocus había sido rector de la Universidad Nacional, el famoso evento de bajarse los pantalones que lo hizo conocido por toda Colombia. En Colombia hay un Antanas Mocus, todo el mundo tiene ese nombre, y fue una campaña muy diferente. ¿Qué tanto cambió la propuesta de esa primera campaña del 2000 a la del 2003? La esencia fue la misma, era yo revisando pues toda esta experiencia, porque además todo esto ha sido un aprendizaje continuo para mí. Yo me he venido transformando a través de los años, aprendiendo, porque la historia que yo cuento ahora no era la que nosotros teníamos en mente cuando arrancamos. Sabíamos que nos teníamos que juntar, sabíamos ciertas cosas, pero lo fuimos haciendo. La propuesta no varió mucho en los términos políticos de lo que queríamos presentar, pero pasó algo que para mí es fundamental y es la esencia mía en la política, y es muy diferente a la gran mayoría de personas. Yo soy un político callejero. Yo aprendí, y digo en primera persona, pero con quienes estamos alrededor, de a 1, de a 2, de a 3. 10 personas era un gentío para nosotros. Pero ese contacto directo, uno por uno, fue muy potente. Nosotros cambiamos la forma de hacer la política. Y ahí ya estábamos cambiando la ciudad. Eso lo descubro yo después. Pero cada volante que nosotros entregamos, ya estábamos cambiando en Medellín. No era, espere llegar para empezar a cambiar. No, nosotros empezamos a cambiar desde el momento en que salimos a la calle. Porque le cambiamos la forma a la política. Y al caminar por todas partes, por supuesto, la relación con la ciudad es muy distinta. Porque es una relación que tiene una componente física muy grande. Desde los sentidos, escuchar los sonidos de la ciudad. Sentir los olores de la ciudad, ver los rostros, las casas, pero de manera normal. Eso era muy importante. Tocar la ciudad, saborearse la ciudad. Eso aprendí a hacerlo yo no lo tenía. ¿Y nunca lo han robado en la calle? Nunca en la vida me atracaron. Y una vez me robaron la billetera, pero yo no pude saber dónde, ¿cierto? Y por eso dejé de usar billetera. Y a veces paso una vergüenza porque tengo los billetes en un bolsillo, los papeles en otro, y me toca sacar toda esa plata como me decían a mí, eso parece plata de borracho, de todos esos billetes arrugados. Pero desde esa vez que me robaron la billetera, le dije 2 veces no me la roban. ¿Y entonces cómo hacía para subir a las comunas, para entrar a los barrios con esos estigmas de sí, y eso inseguridad? Es muy importante. Nosotros en todas las comunidades teníamos personas amigas, las que no tenían voz. Nosotros le dimos voz política a un montón de organizaciones de diferente naturaleza. Hacer de Medellín la más educada es hoy no solo el nombre de un programa, es una filosofía de ciudad en el que todos aportan. ¿Cómo llegaron a Medellín la más educada?
¿Cuál fue digamos, la idea detrás de tener ese nombre en el programa de gobierno y luego en el plan de desarrollo? Estaba claro que el componente central de nuestro proyecto político es la educación. Donde yo esté, siempre está la asociación con la educación. Tengo que añadir que la palabra educación pues es potente porque la educación es construcción, pero tiene ciertas limitaciones porque la gente piensa, bueno, pero son los colegios, como si el proyecto de una ciudad fueran los colegios, por supuesto, pero yo cuando hablo de educación estoy hablando del tema del conocimiento, de las capacidades, de la ciencia, la tecnología, la innovación, donde nos educamos, donde nos transformamos, donde aprendemos y nos transformamos, etcétera. Entonces, eso estaba clarísimo donde yo estuviera, por eso mis escritos todos tienen esa componente de transformación y sabíamos que teníamos que llegar a hacer a la ciudad, que nosotros llegamos preparados, no hablando paja ni haciendo unas promesas estrafalarias para enfrentar a los otros, siempre eran promesas serias, estudiadas, con cuidado, ubicadas en el territorio y todas esas componentes, y siempre lo he hecho yo así y lo seguimos haciendo donde yo esté, siempre cada acción que nosotros teníamos, siempre nos hacíamos la pregunta, ¿y dónde está la educación acá? ¿Qué tipo de transformación hay en nuestros comportamientos, en nuestra cultura? Eso siempre lo hicimos. Cuando hacemos nuestro plan de desarrollo en la ciudad de Medellín, al principio se llamaba Compromiso de toda la ciudadanía. Y estábamos construyendo el plan de desarrollo, que es muy emocionante, porque usted entrega un programa de gobierno, lo tiene que convertir en un plan de desarrollo. Y cuando eso está bien hecho yo digo la palabra emocionante porque es un gusto ver cómo las ideas se convierten en realidades, pasar de todo lo que nosotros soñamos a hacerlo en 4 años a la velocidad que lo hicimos con ese plan de desarrollo es un orgullo muy grande en la vida, es impresionante, por eso la frase se puede, no es charlando, nosotros lo hemos hecho y verlo y sentirlo y pasar por todo eso. Para mí todo esto ha sido muy emocionante, es una alegría de la vida. Vamos a hablar de protagonistas y vamos a hacerlo nosotros y por eso podemos decir con todas las ganas, se puede, esto se puede. Se puede soñar con un mundo mejor, se puede abrir la puerta para todos con mejor educación. Y entonces la más educada era un reto, era una expresión para decirle a la gente, vamos para ser los más educados, hemos sido los más violentos. Medellín fue la más violenta. Pues de la más violenta a la más educada. Ese es el reto. Cuando llegaron a la alcaldía, ¿cuál fue el reto más grande en educación? Usted ahorita decía, tendemos a pensar que educación es solo infraestructura. Mucho más no componentes. solamente infraestructura, sino los colegios. Sí. La educación es la educación escolar. Que es, por supuesto, pues, y la educación escolar y la educación superior, etcétera. O sea, es el mundo de las aulas. Esa es la mirada habitual, sí. Que por ahí pasa y se necesita. Ahora, el reto en Colombia es el siguiente. En educación hay muchas cosas que uno sabe que tiene que hacer. O sea, esto no es pues que sea un mundo desconocido. El punto fundamental es cómo se hacen. Pero antes de cómo se hacen, cómo convencemos nosotros a toda una sociedad que esa es la apuesta para transformarnos. Ese es el reto político. Sacar lo mejor de las personas es lo que hacemos los profesores. Es otra forma de entender la política y lo público. Y entonces un edificio dice, no, es que eso es cemento. Y le dije, perdóneme, no he entendido la palabra dignidad. Es que nosotros estamos haciendo una apuesta a la educación pública. Que toda una sociedad diga, le vamos a apostar a la educación. Eso es tremendo. Es un proyecto que unifica. Es un proyecto de esperanza. Porque cuando hay educación estamos apostando a construir. No a destruir como hay unos que destruyen tan fácil y dicen cualquier cosa. Entonces la educación es esperanza. La educación es un proyecto que unifica. Nadie está en contra de eso. ¿Qué tan lejos estamos en Colombia de llegar a eso que usted está planteando? ¿Usted siente que estamos un poquito más que hace 20 años? Estamos mucho más cerca, yo no tengo la menor duda. Está asociado con una nueva forma de la política. En Colombia cada día hay más sintonía para todo esto que estamos hablando. Yo lo veo, lo he visto. La campaña del 2018 pues para mí fue una experiencia tremenda, porque yo había estado en el 2010 en la Ola Verde, pero como candidato vicepresidencial. Fuera de eso yo me caí de una bicicleta y quedé como frum para este tour en la cama, sin poder participar, pues tratando de ver. Estamos cerca y la próxima. Bogotá ahorita tiene una oportunidad muy buena de elegir a su primera alcaldesa en la historia. Que Claudia López, pues usted ya públicamente anunció su apoyo a ella, se ha venido reuniendo. En caso que ella gane, ¿cuál sería su mayor recomendación desde el primer día en el Palacio Líbano? ¿Usted qué le diría a Claudia como recomendación después de haber sido alcalde, gobernador, para afrontar el reto de ser alcaldesa mayor de Bogotá? Pues mire, yo he estado con Claudia, la conozco bastante bien, en todo tipo de circunstancias.
Estamos teniendo discusiones tremendas en el ámbito privado. Y por eso cuando yo digo que yo creo que Claudia López es la persona indicada, lo estoy diciendo pues responsablemente. Yo no estoy loco, ni salgo a decir cualquier tontería para llamar la atención, ni me gusta llamar la atención siendo agresivo, insultando, diciendo cosas así desproporcionadas, que es lo que llama la atención. No, serio. Yo creo que ella tiene las condiciones para ser una muy buena alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Tiene las condiciones para liderar, tiene el temperamento. Le he dicho también acerca de su temperamento, ella sabe exactamente, y esto lo hemos conversado, acerca de cómo tiene que tener un temperamento para poder conectar, para poder unir. Ella tiene una expresión fuerte, agresiva para algunas personas, y uno, pues por supuesto que hay diferentes personalidades y cada uno tiene la suya, ni más faltaba que yo pretendiera ni que ella ni que mis hijos fueran como yo. Entender que el reto aquí es conectar, escuchar a mucha gente para conectar. Bogotá necesita que la conecten, que la tejan. Esta Bogotá está polarizada, Peñalosa, Petro, una cantidad de agresividad innecesaria para una ciudad. Y yo me fui a esta ciudad de Bogotá, una ciudad que era en su momento pues el ejemplo para todos nosotros de transformación, de creatividad. Bogotá lo vivió y fue Mocus el que abrió esa puerta para hacer todo esto. 10 noches de rumba, 1000 noches de rumba no valen una sola vida humana. Y si yo con esto salvo una sola vida humana, una sola, entiéndame, una sola vida humana, justifica esto. Quienes lideramos tenemos que saber transformarnos. Pero Claudia, que no se deje atrapar en confrontaciones que son innecesarias para lo que ella es, para el sentido del trabajo que está haciendo, y que siempre esperanza. En Bogotá hay que darle esperanza a la gente. Yo que viví aquí todo este tiempo, que estoy volviendo a vivir acá, que estuve en la campaña, que era el único que no vivía en Bogotá durante toda la campaña, y a pesar de los años que yo había vivido acá, Bogotá hoy está amarga. Y esta amargura de Bogotá hay que transformarla en esperanza y mostrar que hay alternativas, que aquí pueden pasar cosas y que estoy seguro que se pueden hacer y ella tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, muy bien. Para cerrar, ¿qué vienen en estos años, estos próximos 2-3 años para usted? Pues me estoy viniendo a Bogotá y es a organizarnos para el 2022.